Ana, Juan y Raúl están esperando para realizar una consulta médica y sortean el orden en que van a entrar. Apartado A. Halla la probabilidad de que los dos últimos sean hombres. Apartado B. Determina si son independientes los sucesos S1, la mujer entra antes que alguno de los hombres, y S2, los dos hombres entran consecutivamente. Apartado A. Probabilidad de que los dos últimos sean hombres. Es decir, que primero entre la mujer, Ana, y después entre Juan o Raúl, o bien Raúl y Juan. Vamos a pensar que esta es Ana, Juan y Raúl. Bien, parece que este ejercicio se tenga que hacer por la regla de Laplace. Viendo cuántos casos posibles hay, lo voy a escribir uno a uno. Puede ser este orden, que entre Juan, luego Ana y luego Raúl. Juan, Raúl, Ana. Luego puede empezar entrando Ana, después Juan y luego Raúl. Empieza Ana, luego Raúl y luego Juan. Por último puede empezar entrando Raúl, luego Ana y luego Juan. O bien empezar Raúl, Juan, Ana. Hay 6 casos posibles. Los que conocéis combinatoria era de esperar porque tenemos 3 elementos y estamos permutando el lugar. Son permutaciones de 3. Sabéis que es el factorial de 3, es decir, 3 por 2 por 1, que nos da 6. Entonces, como decía, vamos a utilizar la regla de Laplace y dividir el número de casos favorables al suceso entre el número de casos posibles, y estos casos posibles, que son 6, tienen que ser igualmente probables. Claro que sí, porque se sortea el orden, ¿no? Casos posibles 6 y favorables. ¿En cuántos casos los dos últimos son hombres? Pues vamos a ver, en este no, en este no, en este sí, en este sí, en este no y en este no. Hay 2 casos que son estos dos, cuando Ana entra antes, cuando los dos últimos son hombres. Hay 2 casos favorables de 6 posibles. Un tercio, 0,3333 aproximadamente. En el apartado B me preguntan si son independientes los sucesos S1, que no lo vuelvo a escribir, está aquí. La mujer entra antes que alguno de los hombres. Voy a señalar en verde, por ejemplo, los que pertenecen a S1. La mujer entra antes que alguno de los hombres, no que los dos hombres. Por ejemplo, aquí Ana entra antes de alguno de los hombres, entra antes que Raúl. Por tanto, este caso es favorable a S1. Aquí no, Ana entra la última. Aquí tampoco, Ana entra la última, pero aquí, aquí, en estos 4 casos, la mujer Ana entra antes que alguno de los hombres. Puedo hallar, por tanto, la probabilidad de S1. Regla de Laplace, hay 4 casos favorables de 6 posibles, 2 tercios. Vamos a hallar ahora la probabilidad de S2. S2, lo voy a sombrear en azul esos casos favorables, nos dice que los dos hombres entran consecutivamente. Por ejemplo, aquí entran consecutivamente, no, pero aquí sí. Aquí también, aquí también, aquí no, aquí sí. En azul he pintado 4 casos. Regla de Laplace, 4 sextos, que es 2 tercios. Vamos a hallar ahora la probabilidad de que ocurran los dos al mismo tiempo, S1 y S2. Lo voy a colorear, por ejemplo, en rojo. ¿Cuándo ocurren los dos al mismo tiempo? Es decir, la mujer entra antes de alguno de los hombres y los dos hombres entran consecutivamente. Bien, está claro, son los que tengo subrayado en verde y en azul. Es decir, este caso y este caso. Hay 2 casos favorables de 6 posibles. 2 sextos, es decir, un tercio.
Bueno, ¿y por qué he hallado estas probabilidades? Quizá tenía que haber empezado aclarando el por qué. Me preguntan si son independientes S1 y S2. ¿Recordáis? Cuando son independientes, un suceso y otro se dice que son independientes. Hay varias formas de probarlo. Una de ellas es probar que la probabilidad de que ocurra uno de ellos condicionado al otro es igual a la probabilidad de que ocurra uno de ellos, es decir, S1. Es decir, el hecho de que ocurra S2 no varía la probabilidad de S1. Esa es una de las formas, por eso se dice que son independientes. Otra forma, muchas veces más cómoda, es probar que la probabilidad de que ocurran los dos a la vez, los dos sucesos, es igual al producto de las probabilidades. Por eso he decidido hallar esas tres probabilidades que tengo aquí. La probabilidad de S1 es 2/3, la de S2 también es 2/3, la probabilidad de que ocurran los dos a la vez es 1/3, y como veis no son iguales porque esto nos da 4/9 y 4/9 es distinto de 1/3. Como es distinto, pues entonces no son independientes. Tenemos que decir que S1 y S2 no son independientes. El motivo es porque la probabilidad de la intersección no es el producto de las probabilidades. Con toda seguridad esto tampoco se cumplirá, ni tampoco se cumplirá esto. Podéis hallarlo vosotros y comprobar que no se cumple ni esta igualdad ni esta. El ejercicio está resuelto.